Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de sistemas complejos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Gustavo Pérez Lemus, que nos va a platicar del muestreo avanzado en dinámica molecular para potenciales clásicos y equivariantes. Y comenzaré con una breve semblanza antes de darle la palabra. El doctor Gustavo Pérez Lemus es físico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estudió la maestría y doctorado de Ciencias e Ingeniería de los Materiales bajo la dirección de la doctora Jacqueline Quintana Hinojosa del Instituto de Química de la UNAM. Su tesis se basó en el estudio por dinámica molecular y Monte Carlo de modelos de cristales líquidos quirales, líquidos complejos porosos y cuasicristales. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Chicago bajo la supervisión del doctor Juan de Pablo. Durante su estancia en la Universidad de Chicago realizó investigación relacionada con fármacos antivirales, cristales líquidos, polímeros, catálisis y en el desarrollo de métodos de muestreo avanzado y protocolos de entrenamiento de campos de fuerza equivariantes. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Gustavo. Por favor, muchas gracias. Gracias por la introducción. ¿Sí me escuchan bien? Entonces, voy a empezar con esta plática. Eh, la, el outline de lo que voy a hablar en esta presentación va a ser sobre métodos alquímicos para diseño de fármacos antivirales. Disculpen que no aparezca la ñ, pero no me sale en el teclado. Y métodos basados en variables colectivas, es decir, cómo hacer muestreo avanzado en el diseño de software y entrenamiento y aplicación para esos potenciales equivalentes. Entonces, si ustedes están familiarizados un poco con dinámica molecular, lo que ustedes hacen en dinámica molecular es que están muestreando estados termodinámicos. Es decir, preparan un sistema en ciertas condiciones, ponen la dinámica molecular y la idea es que llegan a un equilibrio termodinámico y entonces muestrean esos estados. Usualmente lo que ocurre es que solo están muestreando un solo estado termodinámico, porque para ir de un estado termodinámico a otro existen barreras energéticas que impiden esa transición en la dinámica molecular. Entonces, para poder muestrar correctamente más estados posibles en el sistema y al mismo tiempo calcular la energía libre relativa entre esos estados, es que se diseñaron métodos de muestreo avanzado. Un ejemplo clásico de cuando uno necesita muestreo avanzado son las interacciones proteína-ligando. Es decir, ustedes tienen un blanco que es una proteína y quieren probar un fármaco. Entonces, lo que ustedes hacen es buscan el sitio de unión del fármaco y lo que ustedes quieren mostrar es qué tan estable es esa unión, porque esto te va a decir el cambio de energía libre y a partir de eso pueden predecir si el fármaco va a funcionar o no. Entonces, lo que ustedes tienen son dos estados, el estado unido y el estado desligado. Y normalmente existe una barrera energética tanto para entrar como para salir de ahí. Entonces, los métodos de muestreo avanzado son los que permiten calcular cuáles son esas barreras energéticas y poder tener una mejor predicción en el diseño de fármacos. ¿Cómo se utilizan los métodos de muestreo avanzado en el diseño de fármaco? Existen los llamados métodos alquímicos. Estos métodos, por el nombre alquímico, quiere decir que es como no real. Entonces se diseñan trayectorias que no son reales en el sentido termodinámico, pero que permiten mostrar dos estados. Porque se sabe que la energía libre es función de estado, no depende del camino que haya tomado. Entonces estos métodos alquímicos lo que hacen es facilitan la transición entre varios estados y a partir de ahí calcular la energía libre. Por ejemplo, si tienen el complejo proteína, donde tienen el ligando que quieren estudiar, la transición sería de pasar de la fase acuosa al complejo. Y entonces, como se sabe que solo son fusiones de estado, entonces se puede diseñar un método químico en el cual se desaparece la molécula en el estado acuoso y reaparece en el estado ligado. Entonces, de esa forma, es un método que no es real porque no puedes desaparecer moléculas y aparecerlas donde quieras, pero por métodos de muestreo avanzado se puede hacer computacionalmente. Y al final lo que se obtiene es el cambio de energía libre. Normalmente se utiliza lo que se llama integración termodinámica, lo que se calcula una vez que se parametriza esa transición con un parámetro de orden y que es una variable continua que va de 0 a 1, es decir, estado desligado al estado ligado.
y lo que se muestra es el cambio de la energía libre con respecto a ese parámetro, de energía potencial. Y después, una vez que se tiene este muestreo, se integra y se obtiene el cambio de energía libre. Esto se utilizó mucho tiempo durante la pandemia para estudiar diferentes tipos de ligandos que podían afectar el virus, y se fue el diseño de fármacos antivirales. Un ejemplo que se hizo en la Universidad de Chicago fue estudiar el descubrimiento de sitios alostéricos en una de las proteínas, las proteasa M-Pro del virus del COVID-19. Lo que se hizo fue, se corrió una dinámica molecular larga para capturar cuáles eran los dos estados termodinámicos donde aparecía un ligando, y sobre esos dos estados se hizo métodos alquímicos para obtener el valor de la energía libre y observar cambios alostéricos, es decir, cuando el ligando se unía a este sitio lejos del sitio activo, ocurrían transiciones en esta región que afectaban la viabilidad de la proteína. Esto se publicó en el 2020, en el año de la pandemia, y después, el siguiente año, en la Universidad de Chicago, seguimos utilizando estos métodos alquímicos, pero ahora contra el complejo RDP, que es donde se sabía que interactuaba el fármaco remdesivir. Entonces, estos mismos métodos alquímicos se utilizó para calcular la energía libre relativa entre estos posibles fármacos y ver cuál tenía la mejor energía de unión y las transformaciones que ocurrían en la proteína debido a la presencia de estos fármacos. Después se utilizó el blanco, que era el complejo RDB ACE2, que es donde se unía el virus con la célula. Igualmente se utilizaron métodos alquímicos y un refinamiento para obtener cuál era el rol de los glicanos. Normalmente el virus se protegía con este tipo de estructuras glicanos para evitar ser detectado por el sistema inmunológico, y al mismo tiempo este tipo de moléculas glicanos afectaban el sitio de unión de posibles fármacos. Entonces se utilizó estos métodos alquímicos para ver este efecto y dónde se unían los sitios. Y también adicionalmente se utilizó ahora otro tipo de proteínas. Esta es la helicasa. La ventaja o el posible utilización de esta proteína era que una proteína que mutaba muy poco. Es decir, si uno diseñaba fármacos para esta proteína, se podía atacar diferentes cepas del mismo virus. Entonces, igual se utilizó métodos alquímicos para obtener las energías libres de los sitios de unión y el efecto que tenía en esta proteína, porque lo que esta proteína hace es separar las hebras de RNA. Si se evitaba su función principal, separar las hebras, entonces el virus no se podía replicar. Y finalmente, para la pandemia se utilizó un proceso de diseño inverso. O sea, en los casos anteriores teníamos los fármacos y probamos su efectividad. En este caso fue al revés, fue diseñar fármacos que tuvieran mejor agilidad que el fármaco original. Entonces, lo que se hizo fue una dinámica para obtener el fármaco original, que era esta molécula masitinib, y a partir de los cálculos de energía libre e interacciones en los sitios de unión, se diseñaron nuevos fármacos que probaban que tenían una mejor efectividad que el fármaco original. Y todo esto se utilizó con métodos de muestreo avanzado. Ahora, bien, Forrest, para esta parte, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, también se pueden utilizar cálculos de energía libre con algo que se llaman variables colectivas, que son parámetros del sistema. Esto es diferente a los métodos alquímicos porque la variable colectiva, es decir, el parámetro de orden que va de una transformación no física, normalmente es computacionalmente fácil de calcular, pero cuando tú quieres que ahora la variable colectiva sea algo real, o sea, una distancia, un ángulo, un diedros, o unos puntos de contacto, cualquier generalización de esa variable colectiva, entonces uno tiene que cambiar cómo son los métodos para calcular las energías libres. En este caso, si ustedes se acuerdan de la ecuación de la energía libre, que es menos kt el logaritmo de la función de partición, ahora para calcular variables de energías libres con variables colectivas, esa es la función de partición solo para la variable colectiva de interés. Entonces,
para este tipo de métodos se puede utilizar ya sea calcular directamente la densidad de probabilidad en la variable colectiva y uno tiene la energía libre. O a igual que en integración termodinámica, uno lo que calcula es el cambio de la energía libre con respecto a la variable colectiva y después uno integra en un camino y obtiene la energía libre. ¿Cuál es la diferencia, como les mencioné, entre métodos alquímicos y variables colectivas? Es que en variables colectivas el camino es real. Es decir, en métodos alquímicos, como les mencioné, uno tiene la proteína y el ligando, y uno desaparece el ligando y lo vuelve a aparecer en la fase acuosa. Para obtener la misma energía en el caso del mismo sistema, uno puede definir una distancia con respecto al ligando, con respecto a la proteína, y lo que uno hace es jalar el ligando hasta una cierta distancia en la cual la interacción entre estos dos desaparece y uno ya tiene los dos estados, el estado ligado y desligado. Y de la misma forma se puede obtener la misma energía libre. De estos métodos de variables colectivas, los más conocidos son Metadynamics y EDF, que es cálculo de las derivadas de forma adaptativa. Cómo funcionan, una forma como un análogo real de cómo funcionan estos métodos, es que Metadynamics funciona como si tienes los dos estados que quieres mostrar y como si empezaras a rellenar con arena la energía, el perfil de energía libre. Entonces empiezas a llenar con arena, que en este caso son gaussianas, y vas llenando y vas contando cuántas gaussianas estás depositando, y al final, como supiste cuántas gaussianas depositaste para llegar a una condición en la cual se llenó los pozos de energía libre, entonces uno invierte esa relación y ya calculó la energía libre. En los casos de las fuerzas generalizadas, lo que hace uno es calcular cuál es la derivada de la energía libre en cierto punto y crear un potencial cuya derivada es la opuesta a la que uno está muestreando. Entonces, de esa forma, como que se rasura el perfil de energía libre. Y entonces, lo que uno hace es ir guardando cuáles fueron los gradientes que se utilizó para rasurar el perfil de energía libre. Y una vez que llegó a convergencia el método, como uno guardó los gradientes, uno sabe cuáles son las derivadas, integra y obtiene la energía libre. Ahora bien, una de las condiciones que uno ha encontrado cuando calcula la energía libre es que a veces es necesario poner restricciones, poner potenciales externos para facilitar la convergencia. Es decir, por ejemplo, en este caso, cuando uno hace el desaparecer el camino alquímico, si uno no pone una restricción de que esta molécula cuando deja de interactuar se empieza a mover en todos lados, va a tener contaminación de los cálculos que se ha hecho, porque de repente el ligando medio desapareciendo va a aparecer dentro de la proteína y va a meter ruido en los cálculos para tener la convergencia. Al mismo tiempo, si uno usa un camino físico, cuando uno está jalando el ligando del sitio de unión, de repente puede irse a cualquier lado porque uno solo define una distancia. Entonces existen esferas que tienen la misma distancia. Y eso va a hacer que el espacio muestreal crezca exponencialmente. Entonces, para eso es necesario utilizar restricciones. Es decir, en este artículo del 2022, por un profesor de la Universidad de Chicago, mostró que cuando uno quiere calcular la energía libre entre dos proteínas, si uno no utiliza correctamente las restricciones, predice una energía libre de unión muy baja. Pero si uno ya corrige correctamente las restricciones y muestrea correctamente cuáles son los estados, uno tiene una mejor medición de energía libre. En los cálculos alquímicos siempre es necesario agregar una restricción para fijar el ligando cuando va desapareciendo para tener una convergencia correcta. Y en el caso de simulaciones cuando tienes una condición de huésped hospedero, uno puede definir potenciales espaciales para restringir cuál es la forma en la que uno extrae el huésped y calcular correctamente la energía libre. Entonces, para aplicar todos estos métodos, uno tiene que diseñar software, que normalmente los paquetes de dinámica molecular, ya sean de paga o open source, normalmente tienen lo básico, es decir, correr una simulación molecular.
pero estos métodos de muestreo avanzado tienen que calcular diferentes propiedades. Entonces, tiene que ser sobre los software de dinámica molecular. Entonces, en la Universidad de Chicago diseñamos este software para calcular energía libre, que llamamos PySages. ¿Cómo funciona este? Funciona utilizando los paquetes de Machine Learning que están ahora disponibles. Uno de ellos es JAX, que permite calcular muchas operaciones en las tarjetas gráficas y acelerar estos cálculos. Entonces, lo que hicimos es que con este paquete tenemos acceso a varios paquetes de dinámica molecular, como es este que se llama OpenMM, ASC, que es usado mucho para cálculos cuánticos, a LAMMPS y a OmniBlue. Entonces, lo que tenemos es diferentes métodos de muestreo avanzado dentro del paquete. Las variables correctivas tenemos varias ya escritas y como el software está hecho en Python, que es más amigable para preparar nuevas variables correctivas, es para el usuario muy fácil escribir nuevas y las aplicaciones es en dinámica molecular ab initio, es decir, no calcular las fuerzas con un potencial clásico, sino directamente solucionando la ecuación de Schrödinger, a campos moleculares clásicos o los nuevos campos de aprendizaje automatizado. Lo que tenemos son nuevos métodos también para convergencia acelerada. Entonces, en este artículo publicamos unos nuevos métodos que utilizan funciones en los espacios de Sobolev, es decir, espacios en los que tú tienes el valor de la función y el valor de su gradiente. Entonces, es como combinar lo que habíamos mencionado en Metadynamics y EBF de una forma eficiente para poder acelerar los cálculos de energía libre. También tenemos el uso de estas diferenciación automática en JAX, que está en Python, nos permite escribir cualquier variable correctiva muy compleja y no preocuparnos por el cálculo de los gradientes, sino las librerías de diferenciación automática nos calcula directamente los gradientes y nos facilita el cálculo de muchas propiedades, como por ejemplo, si queremos ver la interacción de un huésped-hospedero, tendríamos que calcular correctamente cuando la distancia, si el hospedero se está moviendo en el espacio. Entonces tiene que hacer todos estos cálculos y si uno quisiera calcular el gradiente a mano, tiene que uno calcular el gradiente pasando por la transformación de la rotación y así. Entonces son gradientes muy complejos, pero con la diferenciación automática se facilita. También tenemos, como les mencioné, a veces hay que utilizar por restricciones para acelerar el cálculo, pero tenemos que corregir esta restricción, porque añadir una restricción cambia la energía libre del sistema y tenemos que corregir esa corrección, esa cosa que añadimos. Entonces, lo que tenemos es un método que basado en uno calcula los gradientes, que es en base en esta ecuación. Si tenemos el sistema original y le añadimos un potencial de restricción, tenemos la forma de calcular cuál era el gradiente de energía libre original basado en cuál fue el gradiente contenido en la simulación y lo corregimos con respecto a las ecuaciones que tenemos para estos métodos. Esto está en este artículo que está ahorita en Archive, pero ya está en revisión. Es cómo corregir, por ejemplo, si tenemos este ejemplo que es un péptido en agua, si no ponemos ninguna restricción, tenemos cuál es la energía libre en el caso de muestrear los dihidrales. Ahora, si utilizamos una restricción, es decir, sobre los dihidrales ponemos una función potencial compleja, si uno quisiera calcular la energía libre del sistema, se ha distorsionado por la presencia de esta restricción. Pero por los métodos que tenemos, podemos recuperar correctamente cuál era la energía libre original y se puede hacer en forma clásica o con campos de fuerza automatizados. De la misma forma, nosotros entrenamos un modelo de grano grueso de este dipéptido en agua, le podemos añadir el restraint, la simulación explota, es decir, creamos un campo de fuerza robusto y al mismo tiempo podemos recuperar correctamente la energía libre. Entonces, ¿cuáles son aplicaciones para estos sistemas? Es, por ejemplo, cuando queremos calcular los sitios de unión de huésped-hospedero. Entonces, este es un método que se publicó hace 11 años, que se llama Fundamental Dynamics, que agrega un restraint.
Y la idea es jalar o sacar el ligando del sitio de unión y calcular la energía libre. Entonces, lo que nosotros hicimos fue cambiar la variable colectiva, que es, en lugar de escoger solo una dirección de remover el ligando, cogimos las dos direcciones. Aunque aunque en teoría es más espacio para muestrear, como nuestros métodos convergen más rápido, se puede escoger los dos sitios de unión y ver si hay alguna diferencia. Pues cogimos un restraint que facilita el muestreo en el estado acuoso. Probamos cuál era la energía libre comparada con métodos tradicionales, como es el Well Temperature Dynamics. Diseñamos correctamente el restraint de forma que no perturbe el estado de unión y vemos que tenemos convergencia acelerada. Es decir, si utilizamos originalmente los métodos como Metadynamics, en 250 nanosegundos todavía no hay convergencia de menos de una kilocaloría, pero si utilizamos los métodos que hemos desarrollado en el grupo, a partir de 50 nanosegundos ya tenemos convergencia menor de una kilocaloría. Y podemos comparar directamente con experimentos. Es decir, este sistema ya se ha muestrado tanto computacional como experimentalmente y podemos calcular la energía libre. Es decir, la energía libre a una referencia es normalmente la que se reporta en experimentos. Es decir, tenemos que calcular la energía libre en simulaciones y corregir por cuál fue el volumen en nuestra caja de simulación con respecto a la referencia estándar. Entonces, en este caso, la ecuación que utilizamos es esta ecuación para calcular la energía libre de referencia estándar, que es la razón entre las funciones de partición cuando el ligando está en el sitio de unión o cuando sale en estado acuoso, y una corrección entrópica respecto al volumen. Es decir, en las simulaciones mostramos un volumen mucho menor que la de experimentos y tenemos que corregir esa parte. Entonces, cuando hacemos esto y utilizamos la restricción, sabemos exactamente cuál fue el volumen de exploración, porque restringimos a qué región estamos muestreando. Entonces, cuando comparamos con experimental, que es el valor para este ligando es 8.34 kilocalorías, con nuestros métodos estamos más cerca del valor experimental que las referencias anteriores. Es decir, esta fue en el 2021, que era la mejor referencia, que había utilizado una variable colectiva con aprendizaje automatizado. Nosotros mostramos que no era necesario la variable colectiva, sino nada más corregir en las restricciones y podemos tener valores más cerca de experimental. En este es otro clásico ejemplo, que es de la tripsina, una proteína, el ligando que es benzamidina. Igual tenemos la benzamidina en el sitio de unión y lo jalamos fuera del sistema aplicando una restricción. Entonces, de la misma forma, calculamos el perfil de energía libre y la corrección para calcular la energía libre de referencia, la experimental. Pues mostramos que nuestros métodos convergen en 300 nanosegundos, es decir, un tiempo razonable para este tipo de sistemas, y que estamos al mismo nivel que otras referencias en las cuales ellos utilizan dos variables colectivas. Nosotros utilizamos solo una porque si corregimos correctamente por la restricción, los errores de la restricción van a desaparecer y nos va a dar un mejor valor de energía libre. Y con respecto al valor experimental. Hasta ahora, ¿alguna otra pregunta? Sí, una en particular. Cuando mencionas todo esto de restricciones geométricas y esa clase de cosas, ya estás aplicando métodos de geometría computacional, ¿no es así? Sí, es decir, diseñamos función, o sea, cuando tienes un estado termodinámico que quieres mostrar la transición de un estado a otro, normalmente el camino no es una línea recta, puede ser alguna curva en el espacio. Entonces, lo que utilizamos con estas librerías de Python y JAX es que le estamos diciendo al usuario, si tienes un camino muy complejo, lo puedes parametrizar fácilmente en Python, calcular cuál es la restricción, que puede ser una curva general, y por la generalidad de la ecuación que tenemos aquí, lo único que necesitas es cuáles son los gradientes de esa restricción proyectados en la matriz jacobiana de la variable colectiva de interés. Entonces, de esa forma,
se puede ir corrigiendo, no importando cuál es esta forma funcional. Sí, ya la paquetería te va aplicando el algoritmo recursivo. Porque sí, usualmente si en este método de Fundamental Dynamics siempre se escogía una restricción cilíndrica porque se podía calcular analíticamente la corrección. Lo que estamos usando ahora con esta ecuación es que puede ser cualquier forma funcional, solo proyectando. O sea, ustedes no dan ustedes solamente dan la forma funcional y las restricciones ya como que es un poco caja negra con la paquetería, ¿no? Sí, o sea, el usuario diseña cuál es la restricción que más le conviene y va dentro de una función en Python, en JAX, y nosotros automáticamente calculamos los gradientes y la corrección a la energía libre. Y entonces lo que al final obtiene el usuario es la energía libre con la corrección por haber aplicado el restraint. Gracias. Ahora bien, estos métodos de muestreo avanzado no solo pueden servir para calcular energías libres ya de potenciales dados, sino también pueden servir para entrenar potenciales de aprendizaje automatizado de forma eficiente y más precisa. Entonces, estos campos de Machine Learning, por decir que se ha incrementado mucho su uso, e incluso aquí en el Instituto de Física tiene a uno de los expertos mundiales en campos de Machine Force, la del doctor Lucier. ¿Por qué se utilizan? Es porque pueden tener precisión de primeros principios ab inicio en tiempos computacionales mucho menores. Es decir, una vez que entrenaste tu campo de force field, cuando corre en la simulación, corre a una velocidad mucho mayor que si quisieras resolver para cada tiempo la ecuación de Schrödinger. También, ¿cómo funcionan? Necesitas un modelo de aprendizaje automatizado, una red neuronal o un proceso, un GPR, para calcular cuál es la forma funcional de la energía potencial. Ya una vez que tienes el modelo, necesitas los datos para entrenar. Necesitas la referencia, los datos que obtuviste a la referencia que quieres entrenar, y se los das al modelo y utilizas métodos de entrenamiento, es decir, el gradient descent o algún método que te ayude a optimizar los parámetros de tu modelo y poder predecir correctamente la energía potencial. Y una vez que la tienes, ya puedes correr la dinámica. Entonces ya tienes un potencial que fue entrenado a partir de los datos con la calidad que quieres, pero que debe correr mucho más rápido que originalmente querías. Pero, por ejemplo, en este artículo de hace 3 años se encontró que a veces en la validación, es decir, tú haces tu validación y te da que la función de pérdida es muy baja y tú pensaste, bueno, ya es un campo de fuerzas ideal. Pero cuando corres una dinámica resulta que tu campo explota. Tu simulación empieza a ir a lugares no físicos, no puedes obtener información de ese sistema. Entonces, ¿qué ocurre si tú lo entrenaste correctamente y resultó que no lo puedes usar? Entonces, lo que sucede es que una parte de la inestabilidad ocurre porque cuando uno corre la dinámica molecular, el sistema abandona en tiempos muy cortos la energía potencial que tú aprendiste. Es decir, tú aprendiste una pequeña región del espacio-fase, y cuando corres la dinámica, el sistema sale muy rápido de esa región que aprendiste. Entonces ya llega a un estado de lo que llamamos un régimen de extrapolación. Entonces la estabilidad de tu campo de fuerzas dependerá de qué tan bueno es el modelo extrapolando. Entonces, en este artículo se hizo un benchmark, se probaron diferentes modelos y, por ejemplo, para este caso que era el péptido que mostré anteriormente, mostraron que todos los modelos fallaban. Es decir, no podían aprender correctamente es un poco esta molécula tan pequeña, ningún modelo
de los más óptimos en el año 2022 podía aprender. Todos fallaban. Y aquí está, por ejemplo, lo que sucedía. Es decir, tenían esta molécula y cuando empezaban a correr la dinámica, de repente un átomo de hidrógeno entraba en uno de carbono y la molécula explotaba. Igual cuando quisieron calcular a los modelos más estables, los que no les pasaba esto en 5 nanosegundos, empezaron a obtener que el perfil de energía libre no era el mismo. Esta referencia y estos dos deberían de tener idénticamente esta gráfica, pero mostraban esto. Es decir, parecía que no solo explotaban, sino los más estables, de hecho, no predecían correctamente el perfil de energía libre. Entonces parecía que algo fallaba en los campos de fuerza automatizados, es decir, qué tan útiles podrían ser si no pueden predecir algo pequeño. Igual, este otro artículo de Notre Dame encontró lo mismo, que para esta misma molécula tan pequeña, no, los campos de fuerzas equivalentes no podían predecir correctamente la energía libre. Incluso cuando daban los datos de la mayor precisión posible, datos de FT, aún así la molécula explotaba. Entonces, la pregunta era que si era difícil modelar sistemas clásicos con los potenciales equivariantes, cuál podría ser su utilidad. Pero lo que encontramos fue que cuando tenían los datos para entrenar, es decir, qué le están dando al modelo para entrenar, notamos que empezaban a dar distancias fijas. Es decir, le daban al modelo a los átomos, pero con las distancias congeladas en las distancias de carbono y hidrógeno. Tanto en el artículo del benchmark como en este otro artículo de la Universidad de Notre Dame, fijaban esas distancias. Entonces, ¿qué ocurre si tú le das los datos en los cuales tú eliminaste un grado de libertad, que es decir, las distancias fijas? Entonces, lo que ocurrían dos cosas. Era que las fuerzas en el conjunto de entrenamiento eran las fuerzas conservativas, las fuerzas del potencial que tú quieres aprender, y unas llamadas fuerzas de constricción, es decir, para mantener las distancias fijas. Entonces, cualquier modelo que quiera entrenar, los modelos se entrenan con fuerzas y energías. Entonces, si les das una energía que no coincide con la fuerza del sistema, entonces va a haber una discrepancia entre la energía potencial y el gradiente de la energía potencial que quiera aprender el modelo de aprendizaje automatizado. Y la otra condición es que siempre está a la misma distancia entre grupos de átomos. Entonces, nunca va a poder predecir cuál es la siguiente posición porque solo le enseñaste una distancia fija. Entonces, lo que hicimos en este artículo del año pasado es cómo se entrenan correctamente potenciales equivariantes e invariantes y la importancia que tienen los modos dinámicos del sistema para entrenar potenciales que sean estables y precisos. Es decir, por ejemplo, entrenamos dos tipos de modelos, que es uno que se llama Allegro, que es equivariante, es decir, si tienes las distancias y aplicas una transformación a ellas, la predicción se transforma como la transformación que aplicaste directamente a los datos. Y el otro modelo es Deep-ND, es invariante, es decir, si le aplicas una transformación a los datos, la predicción queda la misma. Entonces, lo que hicimos fue, tenemos un conjunto de datos. Ahora, ya una vez que corregimos con las distancias fijas y que no estén mezclados las fuerzas de constricción, y mostramos que incluso si mostramos una pequeña región del espacio-fase y no tenemos ningún dato acá, el modelo no solo, esta es nuestra referencia, el modelo no solo es estable, sino que predice correctamente los estados máximos y mínimos del sistema. Es decir, los fallos que se habían tenido anteriormente están relacionados no con los modelos en sí, sino qué datos se les estaba dando al modelo. Igual podemos tener los resultados, es decir, si le damos datos clásicos, un potencial clásico, y le decimos al modelo que entrene el potencial clásico, tenemos una predicción casi perfecta. Ahora, si le damos que los datos están a nivel DFT, nivel cuántico, la predicción sigue siendo muy buena. También podemos
a crear modelos implícitos, es decir, la molécula está solvatada en agua. Podemos también crear modelos en los cuales toda la contribución de las moléculas de agua pasan como una función que está dentro de las fuerzas y energías del sistema, y entonces eliminamos todos esos grados de libertad. Podemos correr más rápido esa simulación. Entonces mostramos que podemos obtener correctamente las predicciones si tenemos buenos datos de entrenamiento. También podemos hacer modelos implícitos en los que entrenamos solo con fuerzas. Es decir, cuando hacemos el entrenamiento por eso, cuando removemos los grados de libertad del agua, se puede usar con un modelo semiclásico, cuál es la energía potencial del agua, o directamente con las fuerzas que tenemos de la simulación. Y entonces lo que tenemos es el modelo aprende una nueva energía potencial que tiene la contribución intrínseca de la molécula y la contribución del agua. Y entonces de esa forma podemos mostrar que si tenemos muy pocos datos de entrenamiento, la simulación es estable, pero no predice correctamente la energía libre. En el momento que usamos muestreo avanzado, es decir, le damos regiones de alta energía, el modelo se estabiliza con muy pocos datos, uno cada vez 1000 datos, con los 1000 datos le proporcionamos, y comparamos con este modelo que es equivariante con el modelo que es invariante. Para tener una estabilidad necesitamos 40.000 puntos. También lo que mostramos en este artículo fue que la ventaja de usar modelos de aprendizaje equivariante es que son muy eficientes en los datos que uno les da. Como el modelo puede predecir las nuevas energías basadas en las simetrías del sistema, no necesitan tantos datos para darle. En cambio, si tienes un sistema que es invariante, sí le tienes que dar mucho más datos para que aprenda las energías del sistema. La ventaja de los invariantes es que corren mucho más rápido que los equivariantes. Es decir, esta simulación toma mucho menor tiempo que esta, porque estos, como son equivariantes, tienen que calcular otras propiedades para poder predecir la fuerza. Y también lo hacemos ya sea implícito y también explícito, es decir, podemos simular directamente también los grados de libertad del agua y tenemos correctamente la estabilidad. Entonces, lo que mostramos adicionalmente es que los modos dinámicos juegan un rol importante en la estabilidad. Es decir, cuando uno le da los datos de entrenamiento deben de tener alguna información de los modos dinámicos del sistema, de otra forma la simulación será inestable. Porque si cualquier conjunto de datos que le das, se sabe que en un poco tiempo, cuando corre la dinámica, escapa ese conjunto inicial de datos, ese conjunto inicial de datos debe tener al menos alguna información extra de los posibles modos dinámicos del sistema para estabilizarse. Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, tenemos todos los datos, comparamos diferentes tipos de datos de entrenamiento. En el amarillo es el dato en el cual está más limitado en los modos dinámicos. Es decir, si ven directamente los datos, hasta el modo de PCA, los modos normales del sistema, el cambio aparece solo hasta el 9, hasta el modo 9. Entonces, directamente uno pensaría que el dato de datos a 300 Kelvin de temperatura podría ser bueno, porque solo aparece el cambio en cuál es la diferencia de datos hasta este modo de vibración. Pero hasta este cambio es cuando nosotros podemos mostrar que este es inestable y todos los demás son estables porque tienen mucha mayor información, a pesar de que sea hasta niveles de los modos normales muy pequeños. Igual cuando estudiamos los modos dinámicos, los tiempos de relajación en los datos que agregamos, los modos, cuando escogemos un mal conjunto de entrenamiento, tenemos modos de relajación muy largos, es decir, no está explorando totalmente los modos de vibración. Una vez que tenemos datos con una buena exploración de los modos de vibración, este modelo es estable y preciso. Y lo que ocurre es cuando proyectamos los datos que tenemos en los modos de vibración, cuando tenemos sistemas que son inestables, tenemos huecos en los modos dinámicos del sistema, a regiones en las cuales los datos de entrenar no tienen ninguna información. Entonces el modelo trata de extrapolar y normalmente extrapola mal. Y eso lleva a que la simulación
sea inestable, explote y no sea preciso. Cuando los entrenamos con muestreo avanzado, tiene una cobertura muy buena de los modos de vibración. Entonces ya cuando los mandamos a simular, la simulación es estable y es precisa. Entonces este tipo de aplicación de cómo muestrar los datos para darle a un campo de fuerzas, la hemos aplicado en cristal de líquidos, es decir, para estos líquidos complejos entrenamos un modelo que sea robusto, es decir, le damos correctamente los modos dinámicos y vemos que puede correr mucho mayor tiempo que a las simulaciones anteriores que se habían hecho con este tipo de campos de fuerza. También aplicaciones directas en catálisis, es decir, en catálisis cuando quiere uno ver un proceso catalítico con este tipo de métodos, como ya son entrenados con fuerzas ab initio, es decir, tienen la precisión cuántica para predecir correctamente las energías de activación. Si utilizamos los protocolos que hemos usado, que es usar muestreo avanzado para entrenar correctamente los campos de fuerza, tenemos una muy buena predicción en las energías libres y podemos obtener las contribuciones entrópicas en las superficies rugosas, es decir, los catalizadores en catálisis heterogénea normalmente no son completamente cristalinos, tienen cierta rugosidad. En este artículo lo que mostramos es que la rugosidad, es decir, escoger diferentes planos cristalográficos, afecta en la entropía de la energía de activación. Y también podemos utilizar estos mismos métodos para la autoionización del agua. Es decir, este que tiene una importancia fundamental en procesos biológicos como el agua se autoioniza, podemos obtener múltiples caminos de autoionización utilizando un muestreo avanzado. Entonces, conclusiones. Los métodos de muestreo avanzado para calcular energía libre facilitan el estudio y diseño de materiales en diversos campos, fármacos, catálisis, líquidos complejos, incluso polímeros. Y estos mismos métodos se pueden utilizar para entrenar los campos de fuerza de aprendizaje automatizado o refinable. A partir de este año ya hay muchos campos de fuerza preentrenados, pero con estos métodos podemos irlos refinando y tener valores de energía libre cada vez más precisos. Durante mi estancia en el de Chicago, estos fueron los que mencioné: diseño de fármacos antivirales, ordenamiento molecular en interfaces de líquidos complejos, el aprendizaje automático de campos de fuerza y el desarrollo de software para muestreo avanzado. Entonces, finalmente, mis agradecimientos es el doctor Yinan Xu, estudiante de doctorado Yeshi Jin, el doctor Pablo Subieta, son compañeros en el laboratorio, el profesor Juan de Pablo, que es mi mentor en la Universidad de Chicago y la Universidad de Nueva York. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. ¿Tenemos alguna pregunta, comentario? Sí. Cuando aplicas dinámica molecular, no es que falle dinámica molecular, es que por lo regular la aplican mal. Dinámica molecular está basada en ecuaciones fundamentales. Entonces, cuando tú no encuentras interacción entre una proteína y su ligando o lo que sea, es porque no has muestreado el espacio base correctamente. Quiere decir que no en una corrida vas a sacar todo. Tienes que hacer lo que se hace en el experimento. Lo que haces es que tienes varias condiciones iniciales y haces varios muestreos. Entonces, con una sola corrida dinámica molecular no lo puedes hacer, o resulta muy difícil, o sea, tendrías que ser muy largo. Entonces, tienes que cambiar las condiciones iniciales para poder muestrear el espacio base. ¿Cómo las cambias? Pues puedes subir la temperatura, subir presión, bajar presión, etc. Solo así. Otra cosa es que cuando trabajas con proteínas, pues tienes que trabajar a nivel prácticamente de campos de fuerza. Y estos campos de fuerza dependen de dónde los parametrices. Si tú los parametrizaste en una región del espacio, pues te va a dar bien esa región, pero a lo mejor te va a dar la de interacción, y viceversa. Entonces, para parametrizar, yo ahí tiendo a ir por cálculos al inicio, problemas que son caros.
Entonces puedes aplicar los métodos QM, QM3, o sea, Quantum Mechanics, Molecular Mechanics. Y otra cosa es que debe ser inmerso en agua con temperatura y compresión. No sé qué temperaturas, qué presiones metiste. Sí, o sea, perdón si entendí mal. No es que yo haya dicho que solo con una corrida no se pueda calcular dinámica molecular. Lo que existe es el problema que es cuasicódico. Es decir, las trayectorias que, incluso si uno muestra, empieza desde diferentes condiciones en el espacio-fase, si existen estas barreras que son muy altas, los teoremas en física estadística te dicen que no debería de importar y tú, si el tiempo fuera infinito, podías mostrar todo el espacio-fase. Pero lo que sucede es que las barreras energéticas limitan en una corrida o en múltiples corridas mostrar los diferentes estados termodinámicos. Es por eso que se necesita el muestreo avanzado, porque el muestreo avanzado te reduce ese tiempo de que si tú digas, bueno, corro 30.000 simulaciones a diferentes condiciones y combino todas y puedo obtener energía libre. Lo que hace el muestreo avanzado es, no necesitas 30.000. Es decir, con estos métodos de muestreo avanzado, tú puedes empezar con 10, 5, las que quieras, y el muestreo avanzado te va a ir empujando a las regiones que son de más difícil acceso si no los usaras. Y al final tienes que combinarlo todo y te da las energías libres. Es decir, las simulaciones que mostré no es solo por una vez, sino también necesitan el valor estadístico. Uno corre la misma simulación varias veces, obtiene diferentes valores de energía libre y utiliza métodos estadísticos para calcular cuál fue la incertidumbre final en los métodos. Con respecto a los potenciales, es cierto, los potenciales, los campos de fuerza clásicos fueron parametrizados en ciertas condiciones y lo que sucede, igual que los de aprendizaje automatizado, hay regiones que no pueden predecir correctamente porque fueron entrenados en un espacio. Y entonces ya sea uno o cambia los parámetros de los potenciales clásicos, es decir, hay que ajustarlos como ocurre en los modelos del agua, que fue las diferentes variaciones de TIP 3, TIP 4P, TIP 5, que fueron reparametrizados para nuevas propiedades que no calculaban correctamente los modelos anteriores. Es decir, siempre hay un mejoramiento en los campos de fuerza, o se espera que uno quiera mejorar los campos de fuerza. Igual sucede con los campos de fuerza automatizados. Uno tiene un modelo que llega hasta cierto límite, ya sea por el mismo modelo en sí o por los datos que se entrenó. Lo que nosotros proponemos es, una vez que tienes un modelo fijo, con el muestreo avanzado, te das nuevas regiones al modelo para ir aprendiendo diferentes regiones al mismo tiempo y ser lo mayor preciso y la mayor generalidad posible. No va a poder ser preciso tal vez en todo el espacio fácil, pero en las regiones de interés, con estos métodos estamos mostrando que puede ser preciso. O sea, para sacar las energías libres, a ti lo que te interesa es el antes y después de la interacción. O sea, antes de la interacción y después, porque en la mitad, cuando saltas barreras, no es un estado termodinámico de equilibrio, estás fuera del equilibrio. Entonces, las barreras de energía son barreras, pero a ti te importa el sistema antes de que interacción o después, porque es cuando estás en estado de equilibrio. Entonces, puedes calcular esos estados antes y después, sacando energías libres. Claro, tienes que saber cómo se va a juntar la proteína con su ligando. Tienes que establecer eso. Otra cosa es que puedes delimitar esas barreras, puedes hacerlo con inteligencia artificial u otro armamento. Otra cosa es que no siempre mejoras los campos de fuerza que tenías anteriores. Si tú trabajas con el TIP 3, TIP 4, etcétera, pero no metes fuerzas ficticias, que no se cubren nada de eso, vas a ver que el TIP 3 es el mejor de todos. El TIP 4 lo modificaron porque metieron fuerzas ficticias.
sea, desde mi punto de vista lo empeoraron. Y la prueba es de que si tú agarras una gota de agua y no le metes nada de fuerzas ficticias de temperatura, el tip 3 te va a dar toda la termodinámica del agua. Y no te lo va a dar el tip 4, el tip 5 y etc. No siempre van en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque están ill-defined, o sea, enfermos desde el principio de que lo modificaste el agua para que te diera la termodinámica, pero con fuerzas que eran ficticias desde el principio. Bueno, hay condiciones en las cuales no han Agarras pero el tip 3, prueba los coeficientes de respuesta del cubo y te da excelente. El tip 4 o 5, terribles. Y el tip 3 fue el primero que se propuso. Lo que pasa es que en dinámica molecular hay mucho manipuleo de campos de fuerza, de temperaturas, de presión, entonces queda uno así, pero las ecuaciones fundamentales de dinámica molecular están basadas en ecuaciones fundamentales. sí, o sea, pero por ejemplo, con tip 3 no puedo modelar la autorización del agua. Es decir, por eso hay Eso es lo condiciones. que me preocupa, porque el tip 3 te da toda la termodinámica bien, pero el tip 4 no. Como le digo, hay campos de fuerza en los cuales la reparametrización no funcionó y otros que sí. Incluso también en tip 3 hay un artículo reciente que mostró que hay que corregir el tiempo de integración. Es decir, cuando uno hacía las distancias fijas entre el hidrógeno para poder subir el tiempo de integración a 2 femtosegundos, hay un artículo reciente que mostró que eso dañaba las propiedades dinámicas de rotación del agua. Es decir, uno había que regresar otra vez a 0.5 femtosegundos porque haber hecho a la parametrización esperando que el tiempo de integración fuera 2 femtosegundos estaba afectando las propiedades dinámicas. Si quieren, le puedo enseñar el artículo. Bueno, yo calculé, lo publiqué, y es el más leído de la revista, Sí, o sea, lo que menciona es ese, pero también hay condiciones en las cuales hay que, como usted mencionó, en la dinámica uno va ajustando los parámetros. Un parámetro es el tiempo de integración. Si uno no escoge correctamente el tiempo de integración en las ecuaciones de dinámica, puede tener un error que se propaga. Y uno de los errores es cuando utiliza el tip 3, que utiliza constricciones en las distancias de los átomos. No, es sin meter constricciones en las distancias oxígeno y hidrógeno. Bueno, es lo que le menciono. No, Si hay esas condiciones, pues sí, o sea, y hay que reducir el tiempo de integración. Entonces, Hay que reducir el tiempo de integración a valores menores que usualmente se usaban, porque si no metían errores en el medio. el agua se mueve, oscila, si congelas las distancias oxígeno, pues sí, algo está raro ahí. Y, por ejemplo, los modelos que generó el doctor Pasani de la Universidad en California mostró que el modelo MBPOD era el mejor que cubría todas las fases del agua, es decir, hasta los diferentes hielos a alta presión. Eso depende de la parametrización. Sí, y MPOD fue basado no a niveles de FT, fue couple cluster, a un nivel mucho más preciso. Estoy hablando del agua líquida. El modelo MPOD funciona muy bien en agua líquida y en los diferentes tipos de hielo. Es lo que le menciono. O sea, también hay modelos clásicos, son muy buenos como SPIC 3, pero cubren cierta región del espacio base. Y modelos con otro nivel de teoría como es MBPOL pueden extender a ese espacio fase y tener una mejor precisión. Entonces, sí, depende de lo que trataba de mostrar en esta presentación, es que depende tanto los datos para entrenar como el modelo en el cual se está entrenando. Y al final lo que quiero mostrar es que con muestreo avanzado
se puede ir refinando esos modelos y también una vez que tiene el mejor modelo, con el mismo muestreo avanzado, se pueden calcular energías libres. Es decir, combinar que los métodos de muestreo avanzado no solo se usen al final de tu proyecto, es decir, para calcular energías libres, sino también se usan desde ¿Qué el inicio. presión sacaste? Sí, está. Por eso. Están aquí. ¿Qué presión? Ah, ¿Presión? En este caso, la mayor parte se usó en ensamble NBT y el del agua que está ahí se utilizó diferentes presiones. Sí, pero tiene presión el ensamble NBT. Sí, ahorita se utilizó para el agua, se utilizó la 300 Kelvin con una atmósfera de presión y después se subió la temperatura a 600 Kelvin, se vio que se subió la presión y se utilizó para regular la misma energía libre y se vio una diferencia en la energía en la energía libre del sistema y ver que aparecía un segundo camino de autoionización que no aparecía a condiciones normales de presión y temperatura. Sí, lo que pasa es que esas presiones andan con incertidumbres de 200 atmósferas. Sí, o sea, es lo que... Checa la metodología con no software de presión, andan con incertidumbres de 200 atmósferas. Sí, o sea, el algoritmo, cuando se cambiaron de las ecuaciones del método de Verlet al método de No-Se-Hoover para poder introducir la presión como un grado dinámico del sistema, sí, si uno revisa cuál es la presión, si uno pone una presión fija en el sistema y ve cómo evoluciona esa presión, uno nota que existen fluctuaciones gigantescas en la presión, tanto para No-Se-Hoover como a Parallel-RAM. También existen esos cambios. Entonces, sí, cuando uno reporta simulaciones en los ensambles NPT, uno debe estar consciente que las presiones de equilibrio y sus fluctuaciones son muy grandes. El agua no se nota porque es incompresible, pero ponse por medio y sea comprensible y lo vas a notar fácil. O sea, tus energías libres van a cambiar totalmente. Sí, o sea, todas estas energías se han hecho casi en el ensamble NBT. Cuando se cambia a un ensamble NPT, hay que introducir, si el algoritmo de NPT utiliza el virial, hay que modificar el virial dinámicamente cuando uno corre muestreo avanzado, porque las fuerzas que uno agrega al sistema tienen una contribución en el virial total. El ensamble depende de conveniencia matemática. Físicamente son equivalentes. Entonces debería de ser lo mismo. Computacionalmente es diferente. O sea, computacionalmente cuando uno simula un ensamble NBT, no, sí, pero no debería de ser. Físicamente son lo mismo. Sí, o sea, yo no estoy diciendo que... No, computacionalmente deberían ser igual. No, porque el algoritmo es diferente. Es decir, sí, por eso. El algoritmo, pero a nivel físico no. No, es lo que le menciono a nivel algoritmo, cuando uno hace este desarrollo de software y quiere mostrar energías libres en el ensamble NPT, algorítmicamente uno tiene que corregir el virial si el método de integración utiliza el virial, porque hay otros métodos de integración en el ensamble NPT que no utilizan el virial, que es un ensamble Monte Carlo con el barostat. En ese caso, no es necesario algorítmicamente calcular la contribución de las fuerzas del muestreo avanzado en el virial porque no se utiliza el virial, que es uno de los software que usamos, OpenMM, utiliza un barostato para calcular presión constante. En ese caso no se necesita modificar el código que tenemos para muestrear energías libres en un ensamble a presión constante. Pero otros ensambles, otros software que tenemos, como es HomeDeepBlue o LAMS, utilizan directamente el virial para calcular las presiones. En ese caso, nuestro código tiene que añadir no solo en las fuerzas del sistema, sino en el virial del sistema, cuál es la contribución de las fuerzas que estamos añadiendo.
metes de 3 cuerpos, 4 cuerpos en el Virial. Ahí dependerá del software que se ha utilizado. LAMP utiliza, por ejemplo, un virial atómico, un virial molecular. Dependiendo de qué virial utiliza LAMP, debería ser la contribución que nosotros estamos usando. El Virial lleva una fuerza por posición, entonces lleva de 2 cuerpos, 3 cuerpos y hasta 4 cuerpos. Sí, o sea, las ecuaciones que de cómo se ha implementado, por ejemplo, que utiliza el algoritmo de Martía, Tobias, Zuckerman y Klein para no ser Hoover, existe un algoritmo para escribir las contribuciones del virial y es ahí en donde nuestro software va a ir añadiendo correctamente esa contribución del virial. Pero es dependiente de cómo está escrito el software inicial donde se corre la dinámica. Yo te recomiendo que le pongas nada más presión, fuerza por unidad de área, y a ver qué te da. Te va a dar números muy bajos. Así, nada más, olvídate del Virial. Presión es fuerza por unidad de área, mecánicamente. Gracias por la sugerencia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Si no es así, entonces le volvemos a agradecer al doctor Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. ¿Cuándo te regresas? Ah, perfecto.